Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos otra vez a la burbuja del español. Yo soy Marta Tardáguila y soy vuestra profesora de español. En la clase de hoy vamos a aprender a escribir un modelo de carta formal bastante importante, la carta de presentación o también llamada candidatura espontánea. ¿Estáis listos? ¡Empezamos! ¿Qué tipos de cartas de presentación podemos escribir? Obviamente tenemos que adaptar nuestra carta de presentación a la empresa y al trabajo al que nos estamos candidando. El primer tipo de carta de presentación del que vamos a hablar es el de mi primer empleo. Vamos a imaginarnos que nunca hemos trabajado y tenemos que escribir una carta de presentación para nuestro primer empleo. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, en esta carta no podemos hablar mucho sobre nuestra experiencia laboral, claro, porque este sería nuestro primer empleo. Por eso tenemos que hacer hincapié en nuestra valía, es decir, nuestras habilidades, aptitudes personales, lo que nosotros podemos aportar a esta empresa. Por ejemplo, podemos hablar de nuestra formación, destacando los cursos de especialización que hemos hecho. Y en el caso de que hayamos hecho experiencia de prácticas en algún lugar, también obviamente podemos decirlo. Siempre en este tipo de cartas tenemos que mostrarnos disponibles a hacer una entrevista personal, en persona, para que nos conozcan. Otro tipo de carta de presentación que podemos escribir es el que escribimos para una oferta de empleo que hemos visto publicada. Aunque la empresa haya publicado un anuncio de trabajo, es decir, están buscando personal, no está de más incluir junto a nuestro currículum una buena carta de presentación. Eso nos da un valor añadido y con ella ayudamos a reforzar nuestra motivación. En páginas web de búsqueda de empleo, como por ejemplo InfoJobs, tenemos también la posibilidad de poner cartas de presentación junto a nuestro currículum. Es una buena manera de hacer saber a la empresa que tú tienes el perfil que están buscando para ese puesto vacante. El tercer tipo de carta de presentación es el de autocandidatura. Este es el tipo de carta que escribo no porque he visto un anuncio en internet, sino porque esa empresa en particular me interesa mucho y me gustaría que en un futuro, cuando seleccionen nuevo personal, tuvieran en cuenta mi currículum. En esta carta yo tengo que dejar bien claro la motivación por la que la escribo, es decir, por qué me interesa esta empresa en particular y sobre todo, qué puedo aportar. Si escribo una buena carta y muy interesante, la empresa la archivará y la tendrá en cuenta para sus futuras selecciones. ¿Cómo tengo que escribir una carta de candidatura? Lo primero, tengo que poner mis datos personales: nombre, apellido, dirección, teléfono, email. Normalmente estos datos se colocan en la parte superior izquierda de la carta. Lolita, vivo en mi casita, no tengo teléfono y tampoco email. Un poquito más abajo, también en la parte superior, pero derecha, tengo que escribir el nombre de la empresa a la que me dirijo. En realidad, los datos van en este orden: nombre y apellidos de la persona, por ejemplo, el director de la empresa a la que me dirijo, nombre de la empresa y, por último, dirección de la empresa. Un poquito más abajo escribo la fecha de la realización de esta carta. Y una vez he terminado de escribir todos los datos, tanto míos como del receptor, puedo empezar la carta. Empezamos siempre con un saludo formal, por ejemplo, estimado señor o estimados señores. Y comenzamos con una introducción. Al tratarse de una carta que escribo por iniciativa propia y no porque he visto un anuncio publicado, por ejemplo, en internet, lo primero que tengo que hacer en mi introducción es explicar los motivos que me han empujado a escribir esta carta. Y lo primero es decir cómo he conocido esta empresa. Puedo decir que he conocido esta empresa por internet o a través de alguna publicidad. Y es importante en este punto también
destacar algunos aspectos positivos que me gustan de esta empresa. Por ejemplo, podemos utilizar frases como: me parece muy interesante la estrategia que habéis seguido en los últimos tiempos. O su filosofía empresarial me resulta muy interesante por... Pasamos a la parte central, al núcleo de mi carta, y en esta parte yo tengo que invitar al lector a que lea mi currículum. Puedo utilizar frases como puede leer en mi currículum, recuerda que siempre tenemos que adjuntar nuestro currículum. Y en esta parte también tenemos que dejar bien claro qué podemos aportar a esta empresa, destacando, por ejemplo, nuestros años de experiencia en el sector. Más o menos es como un breve resumen de los puntos principales de nuestro currículum. Terminamos y concluimos esta carta con una explicación de por qué deberían contar con nosotros en sus próximas elecciones. Sería conveniente también, llegados a este punto, solicitar una cita en persona para poder conocer a la empresa y a los dirigentes de la empresa de manera más adecuada. Por último, llegamos a la despedida. Hay que despedirse siempre de manera formal. Y en este caso, por supuesto, tenemos que añadir los agradecimientos al lector por el tiempo que ha utilizado leyendo nuestra carta y nuestro currículum. Y por último, la firma. Esta sería la estructura de una carta de presentación de autocandidatura. Vamos a concluir con una reflexión. ¿Por qué tengo que escribir yo una carta de autocandidatura a una empresa? Bueno, este tipo de cartas son muy útiles cuando nos sentimos especialmente motivados a trabajar en una empresa en concreto, esa empresa en la que siempre has querido trabajar. Cuando enviamos nuestra candidatura, pero no estamos contestando a un anuncio de trabajo en particular, es conveniente siempre acompañarla de una carta, obviamente también de nuestro currículum, para contextualizar nuestra candidatura, para explicar y hacer ver que nos interesa mucho y que también nosotros podemos ser un recurso muy valioso para esa empresa. Otro tipo de carta de presentación que podemos escribir es para hacer prácticas profesionales. Por ejemplo, si te acabas de licenciar o de graduar y estás buscando una empresa donde hacer prácticas profesionales, esta es una buena ocasión para escribir una carta de presentación, junto a tu currículum, claro. En ella puedes especificar tus estudios o los estudios que estás realizando en este momento. Por ejemplo, soy estudiante del máster de lo que sea. Y también dejar claro por qué estás interesado en hacer las prácticas precisamente en esa empresa. En este tipo de cartas también es muy importante hablar de todos nuestros conocimientos, sobre todo de los idiomas que son tan importantes. Por eso, si tienes alguna certificación, es importante decirlo. Por ejemplo, he conseguido el nivel C1 del CL de español. No olvides que si quieres puedes apuntarte a clases individuales o grupales de español para profundizar en este tema o en cualquiera de los que abordamos en nuestros vídeos. Además, te podemos ayudar en la preparación del CL para que puedas certificar tu nivel de español sin salir de casa. Reserva tus clases utilizando el enlace que encuentras en la descripción de este vídeo. Otro tipo de carta de presentación que podríamos necesitar algún día es, por ejemplo, la que vamos a escribir si hemos estado un periodo de tiempo sin trabajar. Bueno, si has estado un periodo largo de tiempo sin trabajar y necesitas encontrar un empleo, puedes hacérselo saber a la persona que te contratará a través de una carta de presentación. De hecho, este tipo de carta puede resultar de gran ayuda para la empresa a la hora de comprender por qué durante ese periodo tú no has trabajado. Y no tengas miedo, porque no tiene por qué ser un inconveniente. A lo mejor el motivo por el que tú no has estado trabajando, que puede ser cualquiera, es precisamente lo que hará decidir a la empresa que eres tú la persona adecuada para ellos. Otra carta de presentación es la de presentarse a un puesto de directivo. Bueno, tenéis que saber que si queremos optar a un puesto de directivo, la carta de presentación es
tan importante o incluso más que nuestro propio currículum. Cuando buscan a un directivo, obviamente están buscando un perfil en particular y tú en esa carta tendrás la oportunidad de definir exactamente tu perfil. Loli se quiere presentar a un trabajo de mordedora oficial. Pues escribe una carta, Loli. Este tipo de carta es tan importante que si en las primeras frases no has conseguido enganchar al equipo de recursos humanos, es probable que no seas tú la persona adecuada. Como ves, lejos de ser un simple añadido, es un complemento necesario a tu currículum. Este es bastante particular, es para después de la entrevista de trabajo. En realidad también se puede llamar carta de agradecimiento y se puede utilizar después de haber hecho una entrevista de trabajo. Algunas personas no la recomiendan, pero bueno, es verdad que depende de los casos, puede resultar útil. En este caso es importante que la carta esté dirigida a la persona que te entrevistó. ¿Y cuál sería su utilidad? Simplemente que el entrevistador o el reclutador vea que estás realmente interesado en este trabajo. Esto es todo por hoy. ¿Habéis visto cuántos tipos diferentes de cartas de presentación podemos escribir? Y antes de irnos, te recuerdo que en la página web de la Burbuja del Español puedes reservar clases individuales y también grupales. Y también te podemos ayudar con tu preparación al examen CIELE de español. CIELE es la certificación que puedes hacer desde tu propia casa, solo con un ordenador y conexión a internet. Así que si quieres saber más, para cualquier cosa, aquí te dejo el link en la descripción. Nos vemos en la próxima clase de la Burbuja del Español. ¡Hasta pronto!